dada la coyuntura que estamos viviendo. María, todo tuyo, all yours. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, pues para quienes no me conozcan, mi nombre es María Blanco y soy profesora de Economía en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. También me dedico a divulgar las ideas del liberalismo. Soy profesora de Economía en general porque doy microeconomía, historia económica, historia del pensamiento económico y un poco todo lo que se me ponga por delante. Digo que además pues, me dedico a divulgar los principios liberales, las ideas del liberalismo. Yo soy mi rama, iba a decir soy experta, pero renuncio a ese término en historia del pensamiento económico, por lo cual, pues mi base es clásica, es el liberalismo clásico, no puede ser de otra manera. Y también, siguiendo los pasos de mi maestro, que es argentino de origen, que es Carlos Rodríguez Brown, pues también divulgo ideas económicas en radio, en COPE, 3 veces en semana, y escribo en el español, ¿no? En la sección de economía. Y hoy voy a compartir primero pantalla, vamos a ver si lo sé hacer. Antes lo he hecho y ha salido. Yo creo que es esta. Tenés el privilegio para compartir, sí. Estoy chequeando eso. Todo fue, Sí, ahí está. lo hemos comprobado antes. Sí, sí, sí está. A ver, me confirmáis que se está Sí, sí, viendo, ¿verdad? ahí está perfecto, se ve perfecto. Perfecto, bien. Pues hoy vengo a hablar del liberalismo, ¿no? Que es un poco lo mío y yo creo que es un poco lo nuestro. Pero antes de nada quiero, por supuesto, agradecer al Freeman and Hayek Center y, a UCEMA y al Center for Free Enterprise por permitirme compartir con vosotros mis ideas, ¿no? Yo nunca, cuando doy una clase, a lo mejor sí, pero cuando doy una charla, nunca vengo a pontificar, a decir lo que es o lo que no es, o lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, sino que me gusta poner encima de la mesa ideas que nos sirvan a todos para hacer una reflexión. Y por eso decidí eh, ponerle el título a esta charla, que tan amablemente me dijeron, habla de lo que quieras, demostrando una confianza casi suicida en mi capacidad. Principios incómodos para tiempos, puse impacientes, pero luego pensé casi mejor difíciles, ¿no? Porque realmente estamos en unos momentos muy difíciles para el liberalismo, aunque para muchas personas parezca que estamos pues en el paraíso del liberalismo. Y voy a empezar con una anécdota sencilla. Hace poco me hicieron una entrevista bastante larga sobre determinados temas y sacaron un clip. En ese clip yo hablaba de la Agenda 2030 y lo que estaba haciendo era criticar la tendencia tan exagerada de muchos políticos, de la élite política, que tienden a pensar que ellos saben mucho mejor que el ciudadano lo que el ciudadano necesita, ¿no? Y decía que legislar todo en nombre del bien común lo que hace es que termina asfixiando las libertades individuales. Y el vídeo, ese clip se hizo viral. Se hizo viral, pero eso no es lo importante. Lo importante es que un joven, liberal probablemente, puso un comentario que decía, sí, sí, esta, por mí, esta seguro que cobra la pensión y luego viene aquí a darnos lecciones de liberalismo. Y me hizo pensar muchísimo, me hizo reflexionar, sobre todo porque yo estaba preparando esta charla y me hizo pensar no tanto en lo que se refiere a mí, que no me voy a jubilar, no voy a cobrar una pensión de momento, sino lo que trasciende, ¿no? Lo que hay detrás de ese comentario. Y lo que hay detrás de ese comentario lo que revela es una mezcla de pesimismo, de desconfianza, de amargura, que me chocó y llegué a la conclusión de que al fin y al cabo el liberalismo clásico en todas sus vertientes todavía es una brújula útil pero incómoda que lucha contra esa deriva, ¿no? Contra esa tendencia tan negativa de personas que probablemente se consideran liberales, ¿no? El liberalismo del que quiero hablar hoy, a ver un segundo porque ahora no consigo que se pasen las diapositivas.
esto tenía, o sea, lo hemos probado antes, aquí está. Ahí va. El liberalismo, el liberalismo del que quiero hablar hoy, no es un liberalismo que busca excusas, sino que pone límites. No es un liberalismo que promete paraísos de riqueza y de abundancia, sino que intenta ofrecer marcos de convivencia para que cada cual busque su camino en función de su conciencia. Es un liberalismo, como pongo ahí, que no promete, protege y que confía en la persona, confía en que las personas somos capaces de tener juicio y también desconfía del poder de cada uno y del el poder ajeno en el mismo nivel, no solamente el poder de los demás, el poder del Estado, el poder de los políticos, el poder de los ricos, sino también el poder en manos de uno mismo, ¿no? Eso requiere de muchísimas cosas, de muchísimas características personales, de un carácter determinado que es muy incómodo y es difícil de llevar, ¿no? Y precisamente en esta charla lo que me propongo es demostrar que el liberalismo es incómodo, ¿no? Y este es el índice de los puntos en los que me voy a parar. En primer lugar, voy a ver por qué el liberalismo es exigente. A continuación, me propongo plantear una serie de nuevos enemigos del liberalismo. Parece que ha sido secuestrado. También quiero resaltar cómo esta incomodidad de los principios liberales es una incomodidad que también nos afecta a nosotros. Es decir, los principios liberales son incómodos también para los liberales, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Luego me gustaría plantear el entorno en el que se dan estos principios del liberalismo, que es la trampa de la inmediatez, los tiempos que estamos viviendo, y quiero acabar con una reivindicación de lo que somos, ¿no? De nuestros principios, el ser liberales a pesar de todo. Y estaba diciendo que este liberalismo clásico es incómodo porque es muy, muy exigente y exige más a uno mismo que a los demás. Es decir, es necesario hacer un esfuerzo de introspección, sobre todo porque, como todos sabemos, la manera de transmitir el conocimiento, de transmitir sobre todo los valores, es el ejemplo. Entonces, tienes que tener la certeza de que estás mostrando un ejemplo en concordancia con tus principios para defender este liberalismo. Claro, esto lo convierte en una filosofía completamente contracultural respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos viviendo en un momento donde todos son derechos, todos pedimos derechos, pero no asumimos los deberes, no asumimos nuestra responsabilidad. Y no es una doctrina que viene a ofrecer soluciones inmediatas, no es un libro de recetas de cocina donde mezclas los ingredientes y ya lo tenemos, ya hemos bajado los impuestos, ya está, chimpún, y no hay nada más. No, es toda una filosofía que plantea un marco de convivencia, ¿no? Y esta palabra marco es algo que voy a utilizar mucho porque creo que es una base muy importante de nuestros principios, ¿no? Porque el núcleo ético y político del liberalismo es el establecimiento de límites al poder, pero no para facilitar una agenda política, como determinadas personas creen que el liberalismo es un medio para llegar a algo, un medio para llegar al poder, un medio para ganar elecciones, para ser popular, para ganar dinero, para hacerte una carrera, para lo que sea, ¿no? Y el liberalismo no es un medio, sino que es una filosofía y un prisma a través, por eso he puesto unas gafas al principio, ¿no? Porque es una manera de mirar al mundo, ¿no? Es la base para proteger un principio básico y es lo que he puesto en primer lugar, ¿no? Que el titular de derechos inalienables es la persona, el individuo. El individuo no es una extensión del colectivo, no es una pieza de un engranaje que sirve para un proyecto común que determinadas mentes iluminadas saben exactamente de lo que se trata. Y Tocqueville, uno de nuestros maestros, lo resumió con mucha claridad cuando dijo que la libertad no consistía en hacer lo que cada uno quiera, sino en no estar sometido a la voluntad de los demás. Esto, pues, es una de las exigencias, pero otra exigencia importante es el respeto al otro, el respeto incluso al que no te gusta cómo vive, no comparte tus creencias,
te cae mal, no te gusta lo que vota. ¿Por qué? Pues porque el liberalismo no exige que nos gustemos todos. Podemos no gustarnos. Puede ser que yo discrepe absolutamente, pues, de lo que piensas, de lo que votas. No, solamente quiero que no me impongas tu manera de vivir, ¿no? Y además a mí me gusta mucho ese tema de fomentar la tolerancia y el respeto por las opiniones también, especialmente de quienes te caen mal, porque está basado en algo que me gusta mucho, que nos enseñó, entre otros, pero Hayek, que es uno de los economistas y filósofos que más me gustan, que es esta desconfianza epistemológica. Es decir, nadie tiene todo el conocimiento necesario como para planificar la vida ajena. Incluso tampoco podemos planificar nuestra propia vida, porque estamos sumidos en el universo de la incertidumbre, unos lo llevan mejor, otros lo llevan peor, pero si no podemos ni siquiera planificar nuestra propia vida en general, ¿no? Sí podemos hacer planes a medio plazo, pero con todo y con eso la vida siempre te sorprende. Pues imaginaros la vida de los demás, ¿no? Planificar la vida de los demás. Claro, luego vienen los de la buena voluntad, ¿no? La gente que viene con toda su mejor intención, con el es por tu bien, en realidad yo dispongo de mucha información, vamos a por el bien común y todas estas cosas. Bueno, con todo y con eso, la buena voluntad no sirve para mucho. ¿Por qué? Por una razón, falta información. Y por esa razón, por esta falta de información, los liberales, en principio, quienes se declara liberal, que debería tener como bandera esta humildad intelectual, desconfía del gobierno, de los planes de los gobiernos, de los planificadores, de los que creen que pueden ver más que los demás y saber más que los demás respecto a qué les conviene o no. Y confiamos en instituciones que promulguen leyes abstractas y generales, que tengan reglas abstractas y generales. No estoy hablando de ese individualismo salvaje que nos intentan atribuir, con el que nos intentan etiquetar. No, estoy hablando de que la unidad mínima de decisión moral es el individuo. Y esa es la base de la libertad tal y como la entendemos, ¿no? Que es una libertad asociada a la responsabilidad. Y añado, siempre se dice la libertad asociada a la responsabilidad, permitidme que yo añada asociada también a esta humildad epistemológica. Juan Bautista Alberdi, que vosotros sabéis mucho mejor que yo quién es, lo expresó muy, muy bien en sus bases, ¿no? Gobernar es respetar la libertad para que cada uno realice su destino según su conciencia. Y bueno, pues, ¿qué decir? Tolerar lo que uno no comparte o lo que nos parece un error de juicio, pues es verdaderamente una cosa muy incómoda. Y me he preguntado por qué. ¿Por qué es que nos resulta tan incómodo, no? ¿Por qué tenemos que forzarnos a ser tolerantes en este sentido? Y es una respuesta muy clara, y es que llevamos muy mal la incertidumbre en general el ser humano, ¿no? Es decir, em, la naturaleza humana no está hecha para asumir la incertidumbre bien. Estamos todo el tiempo luchando contra esa incomodidad de no saber. Por eso intentamos controlar, etcétera, etcétera. Y realmente eh, nos lleva a querer hacer lo que sea, ¿no? Cuando uno está enfermo o cuando ves, por ejemplo, que tu hijo está enfermo, que tu hermana está enferma, lo que sea, enseguida le dices, vete al médico, tómate una pastilla, haz ejercicio, haz no sé qué, abraza los árboles y buscamos todo el tiempo recetas y soluciones para evitar ver sufrir al otro, para intentar solucionar el problema de los demás. Nos resulta muy difícil no aportar algo y por eso es muy difícil el estar presente, ¿no? El acompañar en la enfermedad o en el dolor, etcétera, nos incomoda mucho ver que los demás tienen una emoción negativa, alguien que está en un proceso de duelo, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre queremos, pues, sobre todo, es muy famoso lo de es que estoy triste, pues no lo estés. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no podemos asumir que el otro está triste? Bueno, pues esa tolerancia que a nivel psicológico todos podemos entender, a nivel social y a nivel político, a nivel filosófico, también debería ser una exigencia, ¿no? Si somos capaces de tolerar el dolor ajeno, deberíamos ser capaces de tolerar que el otro lleva una vida desastrosa y no tratar de imponerle lo nuestro, ¿no? Y por eso es incómodo. Uno de los obstáculos para defender el liberalismo hoy en día, como decía al principio, es que, claro, si pensamos en cuáles son, o sea, de qué se tiene que defender el liberalismo.
todo el mundo va a decir, del colectivismo, del comunismo, del socialismo. Pero la verdad es que hoy en día el principal enemigo del liberalismo son los imitadores superficiales, ¿no? Como los he llamado. Son estos imitadores por un lado y por otro que tenemos en todo el arco político y que son superficiales porque no han entendido de verdad qué significa y lo que implica tener esta mirada liberal. De manera que muchos de los que se autodenominan liberales defienden proyectos autoritarios con una fachada de libertad económica, pero se les olvida toda la parte, todo lo demás, todo lo que no es económico, ¿no? Y sobre todo se les olvida que el autoritarismo, el hacer que el Estado sea fuerte, que el Estado sea grande, va justo en contra, ¿no? De lo que defendemos. Y por el otro lado, pues tenemos que muchos de los que dicen preocuparse por la justicia social, pues se les olvida o terminan sacrificando libertades básicas que propone la visión liberal en nombre de una moral colectiva, ¿no? Que es una cosa que a mí me repugna absolutamente porque no existe algo como una moral colectiva. Y en ambos casos tenemos un problema serio porque se está traicionando el corazón del liberalismo tal y como lo hemos definido. Este fenómeno es algo que ya señaló Albert O. Hirschman cuando explicaba que tanto en los discursos conservadores radicales como los progresistas más radicales se tiende a utilizar la misma retórica, el mismo uso de recursos para convencer al otro, para anular la capacidad de decisión del otro, ¿no? Pues estamos, pues, esto va a traer consecuencias perversas, llega el apocalipsis, vamos a morir todos, esto va a poner en peligro los logros colectivos. Pues es una manera de decirte, mira, sabes que no estás preparado para elegir, así que casi déjame a mí porque no sabes ser libre, ¿no? Y a lo mejor así dicho, que estoy como exagerando un poquito el tono, suena raro, pero cuando hablas con determinadas personas, muchas veces cultivadas y con apariencia liberal, te das cuenta de que creen que la gente no sabe elegir, la gente no puede ser libre, la gente necesita una dirección. Qué casualidad, es la mía, ¿no? Y yo soy quien viene aquí a decirle a la gente lo que tiene que elegir, ¿no? Es muy clásico en España la broma de cada vez que pasa algo, el gobierno y hay un voto popular que desdice lo que el gobierno ha propuesto, la frase es: "Votáis mal", ¿no? O sea, es que no sabéis lo que tenéis que elegir. Y yo quiero poner hoy aquí delante de vosotros 4 de estas maneras de romper el marco común, ¿no? 4 antagonistas contemporáneos del liberalismo, tal y como yo lo entiendo, ¿no? En primer lugar, tenemos el estatismo moralista, que es la tentación de imponer una visión del bien, por lo que decía antes, porque la gente no sabe en realidad. Vamos a imponer el bien que como es bien, pues no pasa nada si se lo imponemos. Y desde este punto de vista se justifica que el Estado nos proteja no solamente del daño a otros, que es para lo que debería servir, ¿no? Para protegernos del daño a los demás, sino también nos protege de nosotros mismos, porque nosotros, como no sabemos ser libres y no sabemos elegir, pues tiene que venir el Estado a protegernos. Y este es el típico paternalismo autoritario que se vende como cuidado, ¿no? No, es que vengo a cuidar a la gente, hay que cuidar al pueblo. No, el paternalismo es dominación, no es cuidado. Y no se trata de negar la solidaridad, claro que sí, la solidaridad es una virtud individual, como todos sabemos, ¿no? Sino defender que la ayuda al otro no debe restarle autonomía. Hay que ayudar a los demás sin eliminar su autonomía y su elección, porque es que hay gente que no quiere ser ayudada, ¿no? Y he buscado ejemplos de este problema, de este estatismo moral, ¿no? En Argentina tenéis esta frase de el Estado presente que sirvió en el pasado para justificar, pues, subvenciones bestiales, pues, controles de precios, restricción al ahorro, etcétera. Y nosotros en España, pues, que estamos en medio de un gobierno social comunista, pues, lo tenemos este estatismo moralista, pero es una moral de otro tipo. Se está legislando en función de ese bien especialmente en torno a la libertad de expresión, lo que se consume o no, cómo hay que ir sentado en el metro, en función de esa moral impuesta que en realidad cuando te dicen esto es por el bien de todos, esto es por una moral pública, lo que hacen es eliminar el debate.
Entonces, es algo incuestionable, porque te lo están haciendo por ti, por tu bien y por el bien de los demás, con lo cual, si pones cualquier pega, parece que te sales de esa moral y ya eres un hereje, absolutamente, ¿no? Luego está el capitalismo de amiguetes, que yo creo que todos sabemos en lo que consiste, y que esta vez es desde el poder económico, ¿no? Y es muy peligroso, y creo que aquí los liberales deberíamos hacer un acto de reconocimiento de culpa, de contrición y de reconocer que igual se nos han colado un gol por la escuadra, porque es confundir el libre mercado con el privilegio institucionalizado. Y es cuando llegan las empresas, determinadas empresas, a buscar favores regulatorios y te lo presentan como en realidad estás defendiendo la empresa, no eres liberal, los liberales defienden la empresa. Luego, como yo soy empresa y estoy creando trabajo, quiero estos privilegios, ¿no? En realidad, no solamente supone que nos estamos alejando del mercado libre y entrando en el terreno del privilegio estatal, estamos haciendo algo mucho peor, que es corromper la legitimidad del mercado, ¿no? La legitimidad del mercado al asociarlo con la injusticia y con el privilegio. Y en realidad, en lo que consiste este capitalismo de amiguetes es una vuelta al mercantilismo de toda la vida de Dios, el mercantilismo del siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Que consistía exactamente en eso, ¿no? En una élite que pretende favores del Estado. Luego hay otro peligro, otro enemigo escondido detrás de los arbustos, que es la tecnocracia. Y es que reducir a los ciudadanos a datos, algoritmos, etcétera, desde un gobierno puramente tecnócrata en aras de la optimización y de la eficiencia, tampoco es compatible con el liberalismo. Está muy en la línea de lo que se llama nudge economics, que seguro que todos sabéis lo que es, y que lo que hace es poner por delante la eficiencia económica en el papel, con datos, estadísticas, algoritmos, etcétera. La solución óptima es esta, y no me importa que el juicio individual diga otra cosa, lo voy a imponer, porque como es eficiente, nadie tiene que rebatirlo, ¿no? Eh, en España, por ejemplo, hay un terrible ejemplo, y se han ido de rositas, como decimos por aquí, ¿no? Que quiere decir que no hay rendición de cuentas posible. Durante la pandemia apareció un comité de expertos que luego se descubrió que no tenía expertos, otra de las mentiras que nos han colado. Pero apareció esta figura del experto, el experto gestor que era una autoridad incuestionable y que si estabas en contra, pues eras un hereje y además querías que se murieran todo el mundo, ¿no? Y lo que pasó es que la figura del experto emergió como autoridad moral incuestionable y acabó con cualquier debate público, con cualquier conversación pública en un momento de pánico absoluto, porque pues había un estadio completamente lleno de féretros, gente muriendo. Bueno, no os voy a contar, todos hemos vivido esta situación tan terrible y fue es algo que lo llevo dentro y que no va a pasar nada, nadie les va a reclamar, pero sí ha quedado como una especie de cómic o de casi es un insulto decir soy experto en. Por eso he renunciado a mi, a mi nombre de experta en pensamiento económico. Hay un autor que a mí me gusta mucho y que no sé hasta qué punto es conocido, que es Bruno Leoni. Y Bruno Leoni ya advirtió del riesgo de que el legislador no se convirtiera en el garante y el protector del derecho, sino que se convirtiera en el inventor arbitrario. Este es el peligro de la tecnocracia, que el legislador se convierta en el diseñador, en el inventor de la ley, haciendo de la ley un instrumento de poder y no el límite del poder, ¿no? Y a mí esta idea me parece que es muy fuerte y es muy sensato y es algo que deberíamos tener mucho más encima de la mesa. Y finalmente está el identitarismo. ¿Qué es eso? Pues es la lógica que reduce a las personas a su pertenencia étnica, sexual, política, de clase, etcétera. Y aquí no se trata de, de un lado o de otro. O sea, no estoy hablando ni de derechas ni de izquierdas. Es el identitarismo
es propio de la derecha radical, de los nacionalistas de derechas y de los nacionalistas de izquierdas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la sustitución del argumento por la biografía. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros como liberales lo que defendemos es que todo el mundo tiene derecho a estar bajo el paraguas maravilloso del Estado de Derecho, que implica que todas las leyes son aceptadas por todo el mundo por igual y que la ley se aplica a todos, todos merecemos la misma protección jurídica, se rompe cuando, bueno, pues aquellos que pertenecen a determinada identidad tienen más derecho a estar protegidos o tienen menos derechos a estar protegidos. Y esto se ha llevado hasta el extremo, ¿no? O sea, esto es, todos lo hemos visto, ¿no? Bueno, tú no puedes hablar si no eres, tú no puedes hablar si no eres mujer, no puedes hablar porque eres blanco o blanca o porque eres rico. Bueno, los ricos son lo peor. O sea, ya ser varón, heterosexual y rico, te vas al infierno directamente en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y se desautoriza al otro por el mero hecho de esta identidad, ¿no? O al revés, cuando es alguien de tu identidad política, de tu partido, de tu creencia, de tu raza, de tu clase, etcétera, se ensalza. Y eso es muy peligroso por una razón. Y es que tendemos a justificar cualquier cosa que haya hecho alguien de nuestra identidad, ¿no? De este grupito al que nos sentimos unidos porque nos confiere identidad del grupo. En lugar de pensar por nosotros mismos, es el grupo el que nos confiere la identidad. Con lo cual, nadie de mi identidad puede hacer nada que me parezca mal, porque a lo mejor me tendría que cuestionar esta identidad. A lo mejor tendría que pensar en una identidad propia que fuera capaz de analizar y de matizar y decir, este tipo pertenece a mi identidad, también le gusta el Boca Juniors, pero ha hecho esto mal, ¿no? Eso requiere de una madurez que no está contemplada en esta forma pues, mitificación de la identidad. Y es un tema que a mí me preocupa sobremanera porque estamos viviendo exactamente en ese momento, ¿no? Tal vez si rascamos podíamos sacar más formas en las que hoy en día se rompe este marco común que encuadra el liberalismo tal y como yo lo entiendo, ¿no? Pero me parece que todos podemos reconocer a determinados liberales que se autodenominan liberales, sea por el lado más conservador o más progresista, y que caen en cualquiera de estas cosas, o hay gente que cae en todas ellas ya en un alarde de egoísmo, que ya tienen todos los checks, ¿no? Caen en todas estas formas de romper el marco común. Y es especialmente preocupante porque lo que indica es una polarización enorme porque ya vamos a ver más adelante cómo todos tenemos algo que mirarnos. Aquí nadie puede tirar la primera piedra, pero también es verdad que esta polarización está llevando a que muchas personas que probablemente tienen buena madera, tienen buen fondo, se estén dejando llevar por estos cantos de sirenas. Y luego hay uno de los verdaderos malos entendidos que hay respecto al liberalismo, es que se nos tacha de tibios. A mí es una cosa que me produce muchísimo enojo, me da mucha rabia, ¿no? Cuando te dicen, no es bueno, es que, claro, es muy cómoda, la postura liberal es muy cómoda, porque claro, no tomas partido, te lavas las manos, te basas en los matices, estás matizando todo el tiempo y entonces, pues, no, aquí hace falta que alguien agite el avispero, alguien que de verdad mande, ¿no? Y yo defiendo lo que pone ahí en esa diapositiva. El verdadero liberalismo exige más coraje moral que muchas ideologías que pretenden salvarte, porque tienes que estar permanentemente haciendo un ejercicio, a ver, la redención, no estoy hablando de ninguna religión, pero la redención como tal, el concepto de redención y de caudillo y de identidad es muy llamativa. Por eso he dicho antes cantos de sirena. Vende mucho más que decir: "No, yo lo que te propongo es que seas responsable". No, eso vende muy mal, no, eso no es nada popular, ¿no? En cambio, decir: "Mira, te propongo este tipo o esta tipa que son súper carismáticos, mira qué bien habla".
qué guay todo, qué cool, tal, no sé qué. Eso vende mucho más que decir, no, yo lo que te propongo es que no tengas caudillos, que no tengas mitos, que no mitifiques a las personas, que matices las cosas y que seas el dueño de tus propios actos y de las consecuencias de tus actos, ¿no? No garantizamos la justicia automática, que es otra de las cosas que, que se busca, ni damos un camino seguro, si sigues este camino y haces check, 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 ya está. No, tú tienes que buscarte tu propio camino sin dañar a los demás, ¿no? Y me gustaría comprobar, demostrar de alguna manera que el liberalismo es incómodo y que exige más coraje moral que muchas ideologías que te pretenden salvar, revisando los principales principios que yo creo que defendemos todos y que, bueno, pues se ve pequeñito, pero yo creo que se ve bien, ¿no? Primero, la responsabilidad individual, la tolerancia, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la presunción de libertad y de autonomía, ¿no? Claro, todos sabemos que la responsabilidad individual implica que, bueno, pues no creemos en individuos perfectos, pero sí en individuos capaces de tomar decisiones, equivocarse, aprender del error y seguir para adelante, ¿no? Esa es la responsabilidad individual, en realidad. De esa manera, pues creemos que el Estado ni puede ni debe meterse en esto, no debe sustituir el juicio propio personal, ¿no? Entre otras cosas porque nos quitaría la capacidad de aprendizaje, ¿no? Y sabemos que, como voy a repetir más adelante, la libertad sin responsabilidad es un capricho, pero la responsabilidad sin libertad, pues es simplemente obediencia o, si lo ponemos más claro, servidumbre, ¿no? Pero ¿quién no ha pensado alguna vez en su fuero interno que el Estado debería, no a nosotros, porque nosotros lo hacemos todo bastante bien, ¿no? Pero al otro, ¿no? El Estado debería prohibirle al otro endeudarse por encima de sus posibilidades, consumir ciertos productos o tomar decisiones que realmente no les convienen, ¿no? A lo mejor hemos podido caer todos en la tentación de decir, alguien, el Estado tendría que prohibir esto, ¿no? El Estado tendría que proteger a esta persona porque no sabe decidir. Error. Estamos cayendo en el primer error, ¿no? Y luego hemos hablado ya de la tolerancia al que lo hace mal, a quien elige mal, ¿no? Todos estamos viviendo en un mundo, bueno, a lo mejor vosotros menos, pero yo desde luego estoy en medio de un mundo, si miramos a nivel internacional, súper paternalista. Está lleno de discursos paternalistas y la idea de que deberíamos estar en una sociedad donde todos deberíamos tolerar las elecciones que nos parecen equivocadas, es una idea súper revolucionaria, ¿no? Tal vez por eso me gusta. Pero eso no quiere decir que no podamos opinar, no quiere decir que no podamos juzgar si nos parece bien o mal. Claro, podemos opinar y decir, esto me parece bien, esto me parece mal. Podemos debatir, podemos tener conversaciones, podemos preguntar, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué no? Pues me parece bien, me parece mal. Pero lo que no podemos hacer es usar el poder del Estado. No podemos usar el poder del Estado para imponer a los demás cómo hay que vivir. Podemos intentar convencerle, persuadirle, utilizar pues, por ejemplo, además de la palabra, como decía antes, el ejemplo, mostrarle que nuestros valores son mejores o que sus valores le llevan a la autodestrucción. Lo decía Isaiah Berlin muy claramente, ¿no? La libertad negativa no garantiza decisiones acertadas o sabias, pero sí garantiza que las decisiones van a ser tuyas. Y eso es importante. Pero, ¿quién alguna vez no ha sentido cierta indignación cuando ve que alguien vive de una manera insensata o dañina y hemos pensado que alguien haga algo? Pues no sé, eh, voy a poner un ejemplo muy radical, pues una persona que se está drogando muchísimo más de lo que está de fentanilo hasta aquí, y entonces ves que deberían encerrarle en contra de su voluntad. O otro ejemplo, los vagabundos, ¿no? Que no hacen, los que no hacen daño a nadie. No lo mezclemos con la delincuencia, pero la gente que está pidiendo en la calle. Hay mucha gente que dice, "Oh, pues es que tendrían que encerrarlos. ¿Por qué? ¿En contra de su voluntad? ¿Habría que sacarles de la calle? A lo mejor deberíamos crear oportunidades para que no tuviera que pedir por la calle, ¿no? En lugar de forzarles a vivir de una manera que a nosotros nos parece mejor, ¿no? Y es muy humano pensar todo eso. Luego tenemos la igualdad ante la ley, ¿no? Esta
este principio nuestro de que hay que proteger el marco de reglas, no el resultado de las reglas, ¿no? Lo que hablábamos de el paraguas de the rule of law, ¿no? El Estado de Derecho, que no me salía. Y esto, claro, es muy incómodo porque estamos viviendo una época en la que la igualdad es un mito y se interpreta que toda desigualdad es injusticia. Terrible, porque estamos en un mundo en el que unos son más altos, otros más bajitos, unos más gruesos, otros más flacos, unos más inteligentes, otros menos inteligentes. Y es verdad que lo que es una injusticia no es la desigualdad en ese sentido, sino que no haya reglas comunes. En ese caso sí que hay injusticia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay arbitrariedad y la arbitrariedad es la peor injusticia. Claro, eso, como decía antes, pues requiere que los liberales estemos exigiendo, en realidad no los liberales, los ciudadanos, exigiendo una limpieza institucional que a nosotros nos hace muchísima, muchísima falta y no, pues, reglas correctoras en función del viento político y que traten de corregir comportamientos concretos, ¿no? O sea, la ley no tiene que estar hecha en función de la última moda, sino tienen que ser mucho más generales. Pero claro, todos nos hemos encontrado en situaciones injustas, pues de repente una beca que no va a quien más le corresponde o un premio que ha sido ganado por alguien que realmente no se ha esforzado y pensamos, a lo mejor, pues igual debería legislarse para que esto no pasara. Bueno, podemos cambiar las reglas generales para mejorar su eficiencia y podemos estudiarlo, pero no podemos pedir que se legisle para cuestiones particulares, porque entonces, si no aceptamos esas reglas generales, lo que estamos pidiendo es arbitrariedad. Y la arbitrariedad de los nuestros es igual de mala que la arbitrariedad de los otros. Y eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. La arbitrariedad es mala siempre, también cuando la ejercen los nuestros o también cuando nos beneficia. Otro principio que a mí me parece fundamental es la libertad de expresión. O sea, se trata de no considerar que el otro es de cristal o que nosotros somos de cristal y que la palabra nos va a destrozar y nos va a causar un trauma tremendo del cual no, nos vamos a poder, no lo vamos a poder superar nunca, ¿no? Hay que permitir que las personas digan barbaridades, allá ellas, ¿no? Eso no tiene que hacernos sentir a nosotros, nos podemos ofender, o podemos pensar, pobrecillo o pobrecilla que no sabe, bueno, alguien dijo, padre, perdónales porque no sabes lo que hacen. Bueno, pues podríamos decir, perdónales porque no saben lo que dicen, ¿no? Lo que están pidiendo, lo que les traiciona sus palabras. Y la verdad es que yo creo que cuanto más capaz eres de aguantar, que de repente alguien diga algo que va en contra de tus creencias, de lo que tú consideras sagrado, de los insultos, tu familia, etcétera, cuanto más capaz eres de darte cuenta de que eso están intentando hacerte daño y te hacen daño si tú lo aceptas, si se lo compras, cuanto más impermeable te haces a eso, pues para mí más liberal eres o más defiendes la libertad de expresión. La libertad de expresión para mí se defiende no cuando digo que quiero yo decir o quiero oír a los que piensan como yo, sino también los que no piensan como yo tienen derecho a decir cosas, ¿no? Claro, ahí muchos alguna vez hemos pensado, esto debía estar censurado, han quemado la bandera de España, están pitando al rey, yo qué sé, están blasfemando, mira lo que están diciendo, pues se burlan de esta religión, se burlan de la otra religión, etcétera, ¿no? Ahí mi paradigma, sobre todo en X, antes Twitter, es Juan Ramón Rayo, que seguro que le conocéis, porque es un tipo que jamás bloquea ni silencia a nadie y le insultan, le dicen, le no sé qué, y el tipo opta por el silencio y nunca ha censurado a nadie, ¿no? Y finalmente tenemos la presunción de libertad frente a la tentación de regular todo, ¿no? Porque cuando aparece un nuevo invento, una nueva tecnología, etcétera, siempre sale la voz de, ¿y esto está regulado? ¿Cuál es la ley que lo regula? Nosotros pensamos que no es así, o sea, le damos la vuelta y pensamos, no, no, no tendría que estar regulado. La libertad se presupone, o sea, no es algo que te conceden graciosamente, es algo con lo que naces ya con ello.
hay que regular lo que esté dañando al otro, ¿no? No todo lo que incomoda debe prohibirse, no todo lo que pueda salir mal debe prohibirse. No, es que hay que prohibir esta forma de financiación o esta forma de empresa, este tipo de empresa, porque lleva a fraudes o porque lleva a la ruina a las personas. Pues que se arruinen y que aprendan, ¿no? O puedes ofrecer información, eso sí, por supuesto, pero obligar o prohibir en ese sentido, no. Y sin embargo, también, pues a lo mejor ante una nueva red social, ante un producto financiero, una moda juvenil, alguna vez se nos ha pasado por la cabeza "Es que esto tenía que estar prohibido". En mi caso, mi pecado se llama reguetón. O sea, yo siempre pienso que es algo que tenía que estar prohibido en el mundo y erradicado para siempre, pero no, no debo caer en eso. ¿Por qué? Pues porque estoy propiciando que al final, si creo que hay que prohibir el reguetón, esto, lo otro y lo otro y lo otro, terminamos, como nos están haciendo creer ahora mismo, por lo menos en España, y es vivir bajo sospecha permanente. Vivir bajo sospecha. Si no enseñas no sé qué, eres sospechoso de tal. Si utilizas ahora mismo en España, utilizar el cash está mal visto. Pagar en efectivo se ha convertido en una cosa muy punky, o sea, es súper revolucionario tener efectivo, ¿no? Yo soy pro efectivo, ¿no? Y también soy pro todas las demás innovaciones financieras que vengan y que bienvenidas sean y, pues, viva la evolución y que sobrevivan aquellas que mejor se adapten a las necesidades de las personas, ¿no? Pero ahora mismo utilizar efectivo o reclamar por qué hay un límite al uso de efectivo te hace sospechoso de ser traficante de armas, drug dealer o cualquier cosa así. Así que, como podemos ver, pues si rascamos un poquito en nuestros corazones, pues a lo mejor se nos ha pasado por la cabeza también alguna de estas ideas que hay que erradicar, y defender los principios liberales también nos cuestiona a nosotros mismos, ¿no? A los propios liberales. Y eso está muy bien porque nos mantiene despiertos y hay que estar siempre, pendiente de el ejemplo que estamos dando y de lo que estamos haciendo. Claro, estos principios y esto que estoy diciendo, no encaja nada bien con la sociedad actual, no encaja nada bien con el marketing político que tenemos, pero son muy fértiles. ¿Por qué? Pues porque lo que germina de estos principios es una ciudadanía madura, una ciudadanía adulta, una democracia resistente y una convivencia duradera también con los diferentes, ¿no? Claro, para mí el paraíso es un sitio donde no sean necesarios tutores, no sean necesarios tutores. Y este me parece que es una idea clave o un tándem de ideas que deberíamos tener todos en la cabeza, ¿no? Sobre todo cuando pedimos derechos y renunciamos a deberes. Ahora me gustaría plantear qué pasa con el liberalismo en nuestros tiempos. Bueno, pues estamos en tiempos de rapidez, de prisa, y de inmediatez, ¿no? Sobre todo con las redes sociales. Nosotros no nos adaptamos a eso o nuestros principios requieren, de cierto tiempo porque proponen procesos, no soluciones rápidas. No estamos aquí con un libro de recetas. Lo que proponemos son procesos y maduración, cambio cultural, que requiere su tiempo, ¿no? Eh, igual que ajustar los límites del poder. Pero ahora lo que se lleva son los salvadores. Ahora lo que se lleva es, pues que venga alguien a solucionarte todo rápido, ¿no? Que venga el móvil con el último ChatGPT que te diga exactamente la solución, a lo que sea, ¿no? A cualquier cosa que tengas, cualquier pregunta, la búsqueda de trabajo, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando no damos con esa solución, inmediata, porque el liberalismo no lo proporciona, porque no está pensado para eso, ¿quiénes se llevan todo? ¿Quiénes son los más populares? Los que sí venden esas respuestas inmediatas, que son los populistas, ¿no? Y los populistas vienen y ganan porque cuando no encontramos esa solución rápida, buscamos culpables,
buscamos reparación inmediata, buscamos culpar a los demás y de esta mentalidad es de la que se nutren los populistas. Se alimentan de que, claro, las cosas no funcionan, tengo que solucionarlo rápidamente, voy a ofrecer una solución simple. Y los problemas políticos, económicos y sociales, porque la sociedad es un sistema hipercomplejo, nuestro cerebro es un sistema hipercomplejo, la economía es un sistema hipercomplejo, las soluciones a los problemas complejos no pueden ser simples, pero venden muy bien. Alex de Tocqueville lo dijo muy claramente que él vio nacer la democracia moderna, advirtió que las sociedades libres pueden caer en la tentación del despotismo cuando para lograr resultados rápidos, pues los ciudadanos delegan todo el poder en un centro fuerte a cambio de protección y orden. Que si lo pensamos bien, eso es exactamente en lo que consistía el pacto feudal. O sea, es una vuelta. Tendemos a volver al feudalismo, tú me defiendes y hay una especie de feudalismo moderno que es, mientras tú me des orden y una sociedad próspera, yo delego todo lo que haga falta en ti, ¿no? De qué se aprovechan? Pues se aprovechan de que al ofrecer una fachada que vende muy bien, pues todo el mundo va con ellos. Porque ¿qué es lo que venden? Indignación, identidad, salvación, y eso, pues como decía, venden fenomenal, ¿no? Y a veces incluso un sentido de cruzada que lo que da es propósito, porque vivimos una sociedad en la que no está bien buscar un propósito o hablar del propósito de la vida, del sentido de la vida. Eso es cosa de filósofos, de estos que se pasan toda la vida pensando. No hay vídeos de TikTok donde te propongan busca el sentido de la vida, ¿no? Párate, tómate tu tiempo. Y ahí es donde molestamos muchísimo, porque nosotros lo que decimos es, eso es una falacia, eso requiere más tiempo, esa solución es demasiado simplista y desconfiamos de quienes nos proponen este tipo de soluciones. Y además se tiende a caer en una especie de péndulo interminable en el que, bueno, pues se pasa de la desesperanza a la esperanza, del estatismo al ajuste, de la refundación a la demolición y así todo el tiempo vemos en muchísimos países cómo estamos, iba a decir, bueno, en realidad áreas también, porque en Europa también pasa, esto pasa todo el tiempo, ¿no? Y aparece un gobierno que pretende fundar una nueva moral pública como si estuvieran inventando la rueda, ¿no? Como si no existiera la historia, como si la historia no dejara sedimentos y de manera que cuando todo se rompe una y otra vez, pues ya tenemos a una sociedad desencantada que es pues fruto, vamos, es, perdón, caldo de cultivo de este tipo de caudillismos, ¿no? Y que piden a gritos pues un gobierno que mande de verdad. Que a mí es una frase que me pone los pelos de punta. Y esto lo vemos seguramente en Argentina, en España y en muchos otros sitios, y además se lleva a un grado de radicalización tan brutal que es, si no estás conmigo, estás estorbando. Si no afirmas lo que yo afirmo, ofendes. A mí me ha pasado con los propios liberales, ¿no? Dices, señalas una cosa negativa de Trump, no eres liberal. Y dices, bueno, a lo mejor el que no es liberal es Trump, pero bueno. Y además es transversal, es decir, no es solamente de la derecha, de los conservadores, del centro, de la izquierda, no, está en las redes, está en los periodistas, está en el ámbito político, está en las cenas familiares, por ejemplo, ¿no? Y al final de lo que se trata, el problema que estamos viviendo es que no somos capaces de tolerar el reflejo del otro, es decir, queremos como romper el espejo del otro para no ver ese reflejo que nos incomoda, ¿no? Y todo lo que es común se vuelve sospechoso. Como decía Antoni de Sassé, la libertad no es algo ligero, no es una sustancia ligera, sino que es una medicina. Es una medicina que es muy amarga y es muy difícil de tomar y que la gente toma solamente cuando está enferma. Es decir, la libertad tienes que perderla para querer asumirla con todo lo incómodo que pueda ser, ¿no? Lo sabía muy bien porque por sus orígenes pues había vivido el régimen soviético y había tenido que huir, ¿no?
Y la verdad es que a mí me parece que esta medicina tan amarga, esta amargura de esta medicina es lo que garantiza pues esta sociedad madura y es algo que cura mucho más que una ilusión reconfortante. O sea, el populismo es un placebo y la libertad es la verdadera medicina. Y creo que después de esto he demostrado que mantener este marco no es cobardía ni tibieza, sino coraje democrático. Y me gustaría acabar con una reivindicación y es el ser liberales a pesar de todo, porque ser liberales no es una consigna, no es una moda, no es una marca personal, es una forma exigente, una mirada exigente de estar en el mundo, una manera de vivir. Y se tiene que basar en el ejemplo. Y además, como hemos visto, es aceptar que hay que convivir con quienes no nos gustan, hay que poner reglas y límites al propio gobierno y no es neutralidad. El liberalismo es la defensa activa de la libertad individual, el marco común y la presunción de autonomía. Y eso requiere tener carácter. Eh, claro, todos pensamos que tener carácter es gritar, insultar y decir y ser muy vehemente. Yo soy vehemente, pues porque me hicieron así, ¿no? Pero no es necesario ni gritar, ni insultar, ni ser vehemente para ser liberal. Puedes defender la libertad individual, el marco común y la presunción de inocencia sin intentar seducir desde el miedo o desde la furia, ¿no? Sino simplemente sosteniendo estos principios, ¿no? Que cada persona tiene derecho a vivir con dignidad mientras respete a los demás y que ningún poder, por muy bien intencionado que se proclame, tiene derecho a suplantar esa decisión individual. Alberti también, desde su experiencia, decía que, como hemos visto antes, que gobernar es poblar, eh, pero es también respetar la libertad para que cada hombre pueda realizar su destino según su conciencia. Y eso es lo que defendemos, libertad de conciencia, libertad de expresión, de acción, porque, no porque nos guste lo que produce esa acción o esa palabra, sino porque sabemos lo que cuesta vivir sin ella. Y yo hoy defiendo que el liberalismo clásico no es una moda, sino una necesidad, y que para quienes como nosotros, pues no queremos ser un rebaño, es desde luego el camino ético posible. Muchas gracias. Y ahora espero vuestras preguntas. Voy a dejar de compartir. ¿Listo? Bueno, gracias. Es un placer escucharte, francamente. No te quería interrumpir. Hay un montón de preguntas, tenemos unos minutos, así que, bueno, voy a ir seleccionando algunas. Tenemos ya como Me 13 imagino que preguntas. vosotros tendréis clase, pero yo tengo todo el tiempo del mundo. Ok, ok, comencemos con algunas. Este, ok, por ejemplo, Gustavo te pregunta si, ¿cómo se resuelve la tensión cuando el camino hacia la libertad no se consigue de un día para el otro y siempre, por supuesto, estamos seducidos por promesas, ¿no? Por promesas de corto plazo sin un mayor sustento. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. O Ah, sea, básicamente, sí. cómo se resuelve ese trade-off, ¿no? Esa tensión entre el camino de largo plazo hacia la libertad y bueno, el cortoplacismo. Pues fíjate, yo creo que, Gustavo, muchas gracias por esa pregunta, es una pregunta buenísima. Yo recuerdo que hace muchísimos años yo escribía cuentos que nunca publiqué y uno de los cuentos se trataba de una tribu del corto plazo y una tribu del largo plazo y se veía cómo tomaban decisiones en función del corto plazo y del largo plazo y los resultados que daban en una tribu y otra. Me siento tentada de continuar el cuento y de publicarlo, porque es verdad que estamos invadidos por un cortoplacismo tremendo, especialmente desde los gobiernos, porque en España, por ejemplo, cada 4 años se cambia de gobierno y eso hace que las medidas que propongan sean de 4 años. Porque ¿para qué van a hacer el Ujú. bien más allá de 4 años? Como si lo importante fuera la ciudadanía, ¿no? Y es verdad que es difícil, pues, superar eso. Yo creo que es un tema de madurez individual, es decir, es algo que tú te tienes que plantear,
para empezar, tu vida, cómo quieres llevar tu vida, cuál es tu propósito. Esto es lo que en empresas se llaman los OKRs, ¿no? Te planteas tus objetivos y tus key results a X años. Luego, como decía, la vida te sorprende y te cambia las cosas y la incertidumbre también, pero tú tienes que saber qué haces en el mundo, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres que te recuerden, cuál va a ser tu legado. Tienes que dormir con tu conciencia y eso yo creo que te lleva a pensar a largo plazo, ¿no? Luego ya cuando tienes hijos es inevitable. Ok, aquí te comparto una pregunta, en este caso de Morena, que me parece muy interesante. Es básicamente cómo se recupera el autoestima en la gente, cómo se despierta, textual, te la leo textual, cómo se despierta el alma que ha confundido la compasión con justicia y resignación con virtud. Espera que esto merece la pena ser copiado. La compasión con justicia y la resignación. Como una virtud. Qué pregunta tan poética y tan bonita. Pues fíjate, esas son las preguntas con las que yo me despierto por las, por las mañanas, ¿no? Y yo, No te yo la hago fácil, ¿eh? No, no, pero es Eh, fantástico. Yo me dedico a leer sobre eso. Es decir, y a reflexionar sobre la resignación, por ejemplo, ¿no? Que a mí me cuesta muchísimo resignarme, porque pasan cosas en la vida que te rompen por la mitad y necesitas hacer cosas, necesitas hacer algo, no resignarte. Y hay que entender la diferencia entre resignación y aceptación. Una cosa es que tú aceptes lo que suceda y que analices qué está dentro de tu control, y otra cosa es que te resignes, tires los brazos para abajo y digas, va, ¿para qué sirve, no? Entonces, creo que esa es la primera reflexión que te diría es esa, ¿no? La resignación para mí no es una virtud, pero la aceptación sí. La aceptación siempre teniendo en cuenta que, bueno, pues te tocan determinadas cartas en la vida y tienes que jugar con ellas, ¿no? Y ver qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Luego lo de la compasión y la justicia. Tú puedes sentir con el otro, puedes compadecerte de los demás y eso te va a llevar a subrayar y a saber verbalizar cuáles son los problemas de los demás. Y luego viene la respuesta a esos problemas. Entonces, l- una de las cosas que me da rabia de la izquierda es que señala los problemas, la pobreza, la infancia, los niños, los vulnerables. Claro, ahí hay un problema. La diferencia entre hombres y mujeres, claro que hay un problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Entonces, ahí es, la solución parte de ti, parte de cambiar la actitud de los otros mediante la seducción y no mediante el miedo, o vas a llamar a papá Estado o a mamá Estado para que te lo resuelva, ¿no? Entonces, yo creo que la compasión está muy bien para identificar los problemas, pero luego hay que tener en mente que a lo mejor el otro no quiere ser ayudado, o si quiere ser ayudado, ¿cómo lo haces sin eliminar su autonomía, ¿no? Y cómo le enseñas al otro a que puede ser autónomo, ¿no? Porque eso, bueno, pues los que nos dedicamos a la educación lo sabemos, los alumnos, sobre todo, me decía Edgardo antes que da clase en primero, es maravilloso porque se creen que no son capaces de, de nada, ¿no? Y al final resulta que sí, pero les tienes que ir mostrando que sí son capaces y eso no se hace con protección, eso se hace con exposición. Ellos se tienen que exponer, tienen que fallar y tienen que aprender y recuperarse, ¿no? Como hacemos todos en la vida. Ok. Acá hay un par de preguntas que están bastante asociadas, bueno, a nuestra realidad y creo que es interesante desde tu visión eh, un poco lejana y a la vez cercana tu opinión. Una es si hay un derecho a la libertad de expresión desde el anonimato, es decir, Oh, si la ya sé libertad por de dónde va. expresión permite el anonimato. Ya. La respuesta simple es, o sea, la rápida es sí, claro. Eh, Ok. por ejemplo, en Twitter, ¿no? O sea, en X. Tú puedes ser insultado, te pueden amenazar. Hay cosas que son delitos, las amenazas de muerte son delitos, entonces denuncias a la policía, punto. Yo el otro día denuncié una cuenta porque me mandó una fotografía terrible de contenido sexual, etcétera. Le denuncié, le bloquearon la cuenta y no pasó nada. Era una anónima de estas que tiene un nombre y muchísimas cifras después y que tiene 4 seguidores, ¿no? Ese tipo de cosas. Tú puedes Ajá. denunciar, hay unas leyes. eh, Puedes bloquear, ¿no?
el que un anónimo te insulte, pues le puedes bloquear, le puedes silenciar, puedes hacer muchas cosas, puedes no tener en cuenta lo que te dice. No, desde el anonimato, bueno, pues se definen, ¿no? Pues algunas personas están con un seudónimo porque su trabajo les impide decir su opinión, pobrecillos, y tienen derecho a tener un ámbito donde expresarse, y otros directamente utilizan el anonimato para insultarte. Bueno, pues ya sabes, se les ve venir, que Ujú. son muy cobardes, les bloqueas, ya está, sin problema. Ok, te paso otra. Nuevamente sobre la Argentina, esta es de César Obregón. Dice algo así, vamos a sintetizarla, que aquí en la Argentina tenemos un gobierno, bueno, bastante fuera de lo común. Es liberal en lo económico, pero él ve difícil que se encuadre en un liberalismo en lo institucional, que se transforme en un gobierno más republicano. En tu mirada, ¿pensás que se puede cambiar de alguna forma su agenda y tomar un camino más, él pone democrático, yo diría republicano, por ejemplo? Yo tengo un problema con los políticos. A mí me cuesta mucho, o sea, sobre todo porque conozco políticos, alguno a nivel nacional, pero sobre todo de la Comunidad de Madrid, y algunos son amigos míos y me parece muy terrible. Es muy difícil legislar, o sea, legislar es muy, muy complicado. Y ahí respeto la dificultad de legislar. Pero hay muchos políticos que te vienen con la milonga ay, no, es que el precio político de esto y de lo otro, y para justificar que no están haciendo, a lo mejor, o tomando medidas las medidas que se deben, ¿no? También hay que contar que los ciudadanos tendemos a ser muy impacientes. Pues, por ejemplo, yo leo mucho a mucha gente en Argentina en la medida que puedo, porque cuando vosotros estáis despiertos, nosotros estamos dormidos en parte del tiempo, pero me siento muy cerca de Argentina y veo cómo hay determinadas personas que están súper nerviosas porque hay que acabar con el cepo ya y hay que dolarizar inmediatamente. Bueno, dolarizar un país tiene que ser una cosa complicadísima y con la situación monetaria, fiscal y comercial de Argentina, de la Argentina de los Kirchner, aquello tenía que ser terriblemente complicado. Entonces, entiendo que debe haber unos tiempos para poner en práctica todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, es liberal en lo económico. ¿Es liberal en todo lo demás? Yo creo que han ido de la mano de un sector bastante conservador, bastante radical, ¿no? Conservador radical. Y le he dedicado varias secciones de mi charla a los conservadores radicales, ¿no? Habría que ver y que rascar un poco, por qué razón, este liberalismo económico se asocia al conservadurismo más radical. Probablemente conservadurismo radical latino proveniente de Estados Unidos, y a lo mejor alguien sabe en qué persona estoy pensando, y probablemente es por una razón de financiación de la campaña o de solamente vas a poder llegar al poder con nosotros para buscar apoyos. Es un milagro que Milei llegara al poder y creo que está haciendo mucho bien por Argentina desde el punto de vista económico y vamos a ver cómo torea, por decir una expresión muy española, ese conservadurismo que de momento parece que no le estorba, ¿no? Y vamos a ver también qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer esos conservadores más radicales en la sociedad argentina y si la sociedad argentina lo va a consentir o no, ¿no? Pero me molesta, el tema de la política y el liberalismo me causa mucha inquietud precisamente porque siempre van del brazo de alguien, de algún enemigo. Se agarran del brazo de algún enemigo para poder llegar al poder y a mí eso me cuesta mucho asimilarlo. Ok, te paso, perdón, una pregunta de Luis y Sandra que me parece interesante a mí. Me supera un poquito. La pluralidad del liberalismo obviamente permite ver muchas tendencias. Una, la de los moralistas como Locke, Rawls, y otra de los utilitaristas como Alberti, Mises, Hayek. Y preguntan, dentro de todos estos matices, ¿cuál es tu visión y evaluación? ¿Cuál es tu propia visión? Ya, yo soy hayekiana, lo tengo que reconocer. O sea, parto del evolucionismo, de las instituciones evolutivas, de la moral evolutiva, eh, y desconfío mucho del utilitarismo. Me gusta Alberdi en lo que hay que rescatar de Alberdi. mm, Me gustan las cosas que hay que rescatar de Mill soy de las que cojo un poquito de cada cosa, ¿no? De cada autor intento rescatar aquello que me resuena y que
tal vez que confirma mis creencias, ¿no? Un pedazo de sesgo estoy exponiendo aquí, pero es así, ¿no? Entonces yo soy más partidaria de observar el estricto respeto a la manera de vivir de cada uno de nosotros y sí creo que se pueden hacer cosas a la hora de, como he repetido antes, de exponer las virtudes de tus valores con los hechos, con el ejemplo. No solamente con la palabra como profesora o como colaboradora en radio o escritora o lo que sea, sino con el ejemplo y entrando en todos, yendo a por todos los toros. O sea, allí donde hay un debate sobre ecología, sobre mujer, sobre hombre, sobre homosexualidad, sobre todos los debates que están ahora mismo encima de la mesa, ahí debería haber un liberal dialogando y poniendo por delante los principios liberales. Ok, te sigo me queda un poquito de tiempo, porque esto está demasiado interesante y creo que no se va a molestar el público si nos pasamos unos minutos. Te paso una pregunta a Luis Emborain que es digna para Deidre McCloskey. ¿Cómo se hace para que los mayores no sean tratados como niños? ¿Cómo se hace para que los mayores no sean tratados como niños? Tal Eh, cual, el adultismo, digamos. sí, claro. Primero, ¿sabes lo que pasa? Que el mayor tiene que no querer ser tratado como niño. Entonces, tienes que renunciar a la protección. Y eso es difícil. Eso es difícil porque la protección tiene sus ventajas, ¿no? Ujú. ¿Quién no ha pensado cuando yo la primera, cuando veo, yo que tengo problemas de sueño, cuando veo un bebé dormir, pienso, yo quiero así, quiero eso, que me den de comer tal y dormir profundamente y que me den todo hecho. Error, error. Esa es una de las cosas en las que caemos todo el tiempo. Entonces, creo que los adultos tenemos que querer ser tratados como adultos para que los gobiernos se den cuenta de que eso no es lo que queremos. Pero mira lo que se vota. Bueno, vosotros no, pero nosotros, ¿qué es lo que votamos? Al que nos trata no solamente como niños, sino como imbéciles. Nos mienten, se ríen de nosotros en nuestra cara. O sea, es una cosa que cada semana es una noticia diferente, un escándalo diferente, una mentira diferente. Y yo te digo que si hoy se votara en España, saldría no ganador, porque siempre gana el Partido Popular, siempre gana la derecha, pero gobierna la izquierda porque la derecha no sabe ponerse de acuerdo. Entonces volvería a gobernar Pedro Sánchez. Eso tengo la seguridad. Entonces, el tema es doble, que no te traten como niño y que el que es tratado como niño no quiera ser tratado como niño. Ok, asociado a esto, una pregunta de Gustavo en cuanto a, bueno, a la necesidad de ganar elecciones. Dice que una tensión que siempre, bueno, siempre existe cuando hablamos de problemas morales es la que surge de elegir entre los principios y, bueno, el pragmatismo para poder aplicarlos, ¿no? Siempre Ujú, está presente la tensión cuando los gobiernos necesitan ganar elecciones mm. para llevar a cabo los cambios que la sociedad necesita para ser más libre. ¿Cómo se puede conjugar estas dos realidades? Es muy difícil. Es muy difícil porque los políticos, los gestores políticos necesitarían consejeros honestos que les marcaran los tiempos y que analizaran con frialdad, no cayendo en la tecnocracia, es decir, analizando pero escuchando también y dando por hecho que la gente tiene juicio y que puede optar por lo que su conciencia le dicte. Y por otro lado, necesitamos políticos que quieran escuchar a esos asesores honestos, ¿no? Que dejen un poco el ego atrás. Y hablar de ego y político, yo creo que hay más ego en la academia que en la política. Es una opinión personal, pero estamos ahí, ¿eh? O sea, casi, casi el mismo volumen de egos en el mundo académico que en la política. Entonces, pensar en un político sin ego es como pensar en un profesor que le pones un micro y va a decir la frase justa. No, nos vamos a enrollar todo lo que podamos. Entonces, pero sí, el equilibrio ese es creo que sería entre un político o un gestor que tuviera a alguien que le pusiera límites al lado y que confiara ciegamente en esa persona o en esas personas que posiblemente deberían ser más inteligentes que él o que ella. Y también ese consejero o ese consejo de asesores que fuera duro, estricto y que le planteara los límites
necesarios a ese político. No existe, pero podemos hacer una película con final feliz. Ok, como diría en una conferencia de prensa, dos últimas, pues tengo montones de preguntas, pero bueno, en algún momento tenemos bueno, dar por terminado el seminario. Una de Horacio Leguiza, él pregunta si el liberalismo, perdóname, me lo he perdido, aquí está, un segundo, perdón, me he hecho, la he perdido. Eh, Aquí está. Que el liberalismo no tiene que modernizar un poco. Antes, por así decirlo, dados los estados modernos donde hoy, bueno, interactúan, si el concepto de liberalismo no debería modernizarse para tomar en cuenta temas de derechos humanos y derecho internacional bueno, que Ya. son propios del liberalismo. Es medio trabalengua la pregunta, me doy cuenta. Si básicamente el liberalismo no debería modernizarse para enfrentar las realidades del mundo que es tan complicado, por así decirlo, un mundo tan loco como el que estamos viviendo. Fíjate que a mí el liberalismo tal y como lo entiendo, que es como lo he expuesto, me parece de lo más disruptivo y moderno que hay. Es, como he dicho, es contracultural, es medio punky, es súper rompedor si se lleva a cabo tal y como lo decimos. Fíjate que una de las cosas que me parecen importantes es que haya una persona con principios liberales verdaderos en cualquier debate. O sea, yo no es que no creo que sea tanto los principios liberales los que se han de modernizar, porque son los clásicos, no pasan de moda. Clásico no quiere decir trasnochado, clásico no quiere decir, rancio, clásico quiere decir, perenne, para siempre, infinito, ¿no? Trascendental, ¿no? El no matarás es un principio clásico de convivencia humana y no pasa de moda, ¿no? Entonces, en ese sentido, si estudiamos e intentamos interpretar en clave presente, los principios liberales, nos daremos cuenta de que, pues fíjate todo lo que he expuesto lo que he Ujú. analizado es del siglo XXI. Entonces, lo que sí tal vez estás señalando es que a lo mejor las personas liberales deberíamos entrar en más campos de batallas actuales y no quedarnos en, yo qué sé, por decir algo, la reserva fraccionaria, que es el típico debate, típico debate, reserva 100% o fraccionaria. Entonces, ahí estoy de acuerdo. Deberíamos estar en todos los debates, que preocupan a cualquier ser humano en nuestra sociedad. María, creo que es sano, en algún momento hay que parar un seminario lacanianamente, podemos pasarnos la tarde, pero siempre pongo, en realidad la restricción de la 1:30, hoy nos hemos pasado, pues valía la pena, realmente, y podríamos seguir y seguir y seguir. Mil gracias por este momento, creo que varias personas me preguntan si pueden estar disponibles las transparencias, no sé si quieres Por que las supuesto, claro que distribuya, sí. listo. Ok, Sí, después lo coordinamos y para quien quiere se las estamos enviando. fenomenal. Bueno, como siempre, te dejo a vos cerrar el seminario. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un Yo estoy privilegio. a vuestra disposición siempre para lo que queráis, como si hacemos un mini seminario con ronda de preguntas sobre estos temas o sobre lo que os apetezca, estoy a vuestra disposición como siempre, porque la Bueno, verdad es que me siento en casa. de vuelta, muchas gracias y por suerte pudo entrar Nicolás, que nos acompañó también. Ah, Bueno, Nicolás, un abrazo, Nicolás. bueno, hasta aquí llega el seminario. Gracias a todos por haber, bueno, compartido este momento con nosotros y será hasta la próxima. María, Hasta la próxima, gracias. chao. Hasta luego. Gracias.